Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos y hermanas, todos deseamos la alegría y la felicidad. Todos deseamos sentir a Dios cerca nuestro, perdonando nuestras faltas y animándonos a vivir la fe con alegría. Jesús se comparó a un esposo. Él es la gran novedad que llena de alegría a todos. Recibamos al Padre Víctor Luis Cabañas, que en el nombre de Cristo presidirá nuestra celebración eucarística. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz
nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día de hoy celebramos a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Estamos en el 540 al 604. Gregorio, llamado por clamor general el Grande, por eso Magno. Desempeñó antes de la vida monástica la labor de magistrado de su ciudad. Al morir su padre decide dejarlo todo y consagrarse como monje, diácono y legado al pontificio. Fue electo en el 590 como papa. Y durante su pontificado trabajó arduamente en las reformas en el interior de la Iglesia, tanto en materia de doctrina como lo que correspondía al clero y la vida litúrgica principalmente. Entonces, queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor. Por la intercesión del Papa San Gregorio, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en campos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá de nuevo. Y el pedazo sacado a éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosas comparaciones, analogías que el Señor hoy nos está trayendo. Y esto sobre todo lo miramos en el fondo es ante ese espíritu
caduco. Pejamen página, peñan de pipea lleva. Jamen página cambiase. Queremos seguir en lo tradicional, queremos seguir con lo antiguo, ¿verdad? Con lo antiguo. Pero no en un sentido de despreciar, porque cuando los valores y los principios están ahí presentes, evidentemente que no por ser antiguo, ¿verdad? Sino que aquí cuando se está refiriendo tenemos que utilizar más bien el sentido de caduco, aquello que debe ser renovado, que tiene que ser cambiado, aquello que nosotros tenemos que renovar. Tenemos que saber cuáles son esas cosas que no nos sirven para crecer. Tenemos que ayornarnos, o sea, ponernos al día, ahí se ve. Y bueno, aquí justamente tampoco funciona eso de querer emparchar algo. Te decía luego, ¿verdad? Esa ropa, ese vestido viejo, cuando vos le querés poner, dice, como un parche con algo, ¿no? O estaba ahí oingo. Te das cuenta enseguida, ¿verdad? Es el color que está emparchado, remendado. No. A ver, iñan de yara pendere kobe, pean del are cambiar. Tu vida totalmente se tiene que renovar. No es simplemente querer meter cositas como para paliar situaciones de tu vida, sino que pende chip. Hoy el chip, ahora decimos así, ¿verdad? Tenemos que renovar completamente la vida. Tenemos que renovarnos nosotros totalmente. Los parches ya no funcionan. Se ajusta alguna cosita, se habla de la novedad, pero en el fondo entonces nosotros seguimos con ese espíritu. Amén, va, ¿verdad? Ese espíritu caduco, seguimos con lo mismo. Es por eso que justamente el Señor, aquí cuando esta gente le está criticando, ¿verdad? Sobre la cuestión del ayuno, sobre la cuestión simplemente de las leyes, cómo tienen que vivir. Jesús dice, hay algo más que eso, hay algo más que eso. Cuando uno verdaderamente tiene al novio, dicen, cuando uno le tiene a Dios verdaderamente presente, ¿verdad? No necesita, ¿por qué? Porque está renovado totalmente. Cuando uno ha encontrado ese tesoro, ¿se acuerdan también? Habíamos leído anteriormente, semanas anterior, es capaz de vender todo, o sea, lo viejo, despojarse de lo viejo. Y comprar, dice, allí donde está el tesoro, porque descubrió que aquí está la novedad. Entonces, es Cristo novedad de vida. Como recuerdo que el padre Gian Galeazzo Sogaddi, de feliz memoria ya, ¿verdad? Que el Señor lo tenga en su gloria también a este gran sacerdote. Él escribió toda una colección, Cristo novedad de vida. Cuando uno comienza a leer, a mirar todo el sentido catequético, porque era doctor en catequesis, ¿verdad? También era doctor en teología, también era doctor en psicología, también era doctor en psicopedagogía y también era doctor en filosofía. 5 doctorados. Y cuando escribió, ¿verdad?, ese libro, esa colección de libros, Cristo novedad de vida, justamente la clave de lectura, si uno mira, encuentra esto. Aquí está la clave de lectura, hasta en el título, ¿verdad?, está, y se puede entender. La novedad es Jesucristo. La novedad del cambio es Jesucristo. Eso es lo que aquí se está predicando y está queriendo anunciar el autor sagrado. No podemos quedar nosotros siempre en lo mismo. Hay algunos, ¿verdad?, que incluso quedan simplemente de nuevo en lo que Jesús mismo criticaba, que es, por ejemplo, la cuestión de los ritos. Muchos, imagínense, le hacen problema al Papa Francisco, por ejemplo, por la cuestión esta, ¿verdad?, del rito de antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? La Iglesia procura siempre ponerse a la respuesta del hombre, porque recuerden que el religarnos es religarse al hombre, y el hombre vive dentro de un contexto histórico. Si nosotros entendemos esto, el religarse a tu vida, a tu contexto, a tu realidad, entonces tenemos que ser capaces de entrar a esta evolución, ¿verdad?,
que va sucediendo en la cultura, en el tiempo, con la edad, ponerse al día, ¿entienden? Entonces desde ahí vamos comprendiendo y algunas veces somos duros de roer en eso. Tiro y afloje, tiro y afloje. Unos más duros, los que nos anquilosamos o quedamos, como decíamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, como el Evangelio también dice, con la mano paralizada, los que estamos paralizados, los que estamos paralíticos, entonces nos cuesta dar estos pasos, queridos hermanos. Y entonces, Jesús mismo, ¿verdad?, le está diciendo con esta parábola o con esta analogía, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, no. Tiene que ser algo nuevo, todo tiene que renovarse. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, o sea, capupada y va a reventar. Entonces se pierde todo, ¿se dan cuenta? Se pierde todo. La renovación tiene que ser una renovación interior profunda. Y lo más lindo, como termina, ¿verdad? Dice, nadie después de haber gustado el vino viejo quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se renueva, queridos hermanos, no es que está tirando lo viejo, atención, porque algunos pues piensan, no, cuaya no vale vega, no, cuaya reja zapama. No, aquí te está diciendo, el viejo es mejor, pero ¿en qué sentido? El valor, el entender cuál es el valor y qué es lo que se tiene que renovar. El Papa Santo ya ahora era Juan Pablo II, cuando hablaba de la evangelización, ¿verdad? Justamente hablaba de la novedad, nueva en sus expresiones, ¿verdad? La evangelización tiene que ser entonces en su método, tiene que ser una evangelización que trae esa novedad, pero al hombre en su tiempo, en su contexto histórico. Los valores, los principios del evangelio nunca caducarán. Por eso te está diciendo, el vino viejo es mejor, te dice, ¿verdad? El añejo es mejor. Pero justamente porque te hace entender que los valores que tienen que renovarse, sobre todo en sus métodos, en sus formas entonces de presentarse. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Apemba Irugo Ñandejina lleva. Somos nosotros quienes recibimos la propuesta del Evangelio y somos nosotros quienes nos comprometemos con ese Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre aclame al Señor en toda la tierra viviendo la buena nueva. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que estén renovados por la presencia de Dios en los sacramentos y compartan la fe con alegría. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que vivan en coherencia con la fe, el compromiso asumido con la patria. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos, para que ofrezcan el dolor por la conversión de la humanidad y encuentren ayuda en los demás. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y puedan renovarse siempre por medio del perdón. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que manifestemos el poder de Dios por medio de nuestras vidas y palabras. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre bueno y bondadoso, escucha todas las oraciones y súplicas que hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero
abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. En la fiesta de San Gregorio, te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Gregorio Magno, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar.
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Jesús mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Y confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En torno a ti, Padre misericordioso, reúne a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, la unidad, el compromiso.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida.
Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos, alimentados con Cristo pan de vida, también los instruyas por Cristo verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga
dentro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará. Las naciones y ciudades ante ti se postrarán. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Porque eres santo. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos.
Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos ayuda a nosotros a hacer nuestro camino de santidad. Hoy escuchamos la palabra de Dios, reflexionamos desde la carta que escribe San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Todo fue creado por Él, nos dice la palabra de Dios. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Queridos amigos, se nos presenta hoy a Jesús, leitmotiv, idea central. Todo fue creado por Él. Es decir, aquí encontramos la fuerza y la gracia de Dios que actúa y que lleva a la unidad. El hecho de decir que todo fue creado por Él nos está diciendo que nosotros hacemos parte de una creación
Por lo tanto, todos somos hermanos, todos dependemos de Dios. Estamos entonces en manos del Señor, dependemos directamente de su amor, de su misericordia, desde el momento de la misma creación. Aquí no miramos simplemente el poder de Cristo o el poder de Dios sobre la creación, sino que sobre todo de ese poder que es la misericordia de Dios, hace que nosotros también entendamos que tenemos ese poder del amor y de la misericordia en nuestro relacionamiento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.